Sentencia Constitucional Plurinacional 770-2012, principio de irretroactividad de la ley. Este es uno de los principios más elementales que rigen la aplicación de la ley, que dice: la ley no debe tener efecto hacia atrás en el tiempo, sino que sus efectos solo operan después de la fecha de su promulgación. Así también mencionando el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, que establece que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, dándonos también algunas excepciones. Teniendo en cuenta que el fundamento jurídico del principio de irretroactividad es la necesidad de dar estabilidad al orden jurídico, pues dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se le tiene a las normas jurídicas. Habiéndolo dicho anteriormente, se ve la importancia que sin este principio se daría el efecto retroactivo, que éste perjudica y equivale a destruir la confianza y la seguridad que se tiene a las normas jurídicas. Por tanto, este principio tiene la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que la ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo en circunstancias especiales que favorezcan tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común de manera concurrente. En la normativa penal, el principio de retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra en los párrafos segundo y tercero del artículo 4 del Código Penal, que establecen que se aplicará siempre la ley más favorable. Si durante el cumplimiento de la condena se dictare una ley más benigna, será esta la que se aplique. Respecto a los artículos 24 y 34 de la Ley 04. La Ley 04 es aquella que decreta la lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito de investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el cual viene a hacer unos cambios a lo que es nuestro Código Penal y Código Procedimiento Penal de nuestro Estado boliviano, pero en la presente sentencia se cuestiona cómo el artículo 24 de la Ley 04 vulnera el principio de legalidad penal, en la que tiene como elementos la esencial, la tipicidad y la taxatividad, en el que consiste tratar el tema de corrupción que se busca cumplir con los objetivos y finalidades que traza la Ley 04, en su artículo 1, que dice que es establecer mecanismos y procedimientos de marco de la Constitución de leyes, tratados y convenciones internacionales que tiene nuestro Estado boliviano, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores y servidores públicos, personas en ejercicio con funciones naturales o jurídicas, representantes legales o personas jurídicas públicas o privadas, nacionales o extranjeras que cometan o afecten el Estado, así como recuperar el patrimonio del Estado a través de órganos jurisdiccionales competentes que tenga el Estado boliviano. Ahora bien, efectuando una interpretación sistemática en mérito al principio de concordancia práctica en relación a los artículos 24 y 34 de la Ley 04, tenemos el incumplimiento de deberes que constituyen un delito vinculado a corrupción y, sin embargo, al contenido del segundo párrafo del artículo 154 del Código Penal. Ahora bien, con la relación de la denuncia relativa del artículo 34 de la misma ley, al agravar la pena para el delito de cumplimiento de deberes, tenemos que se vulnera el principio de legalidad penal tampoco resulta evidente. A ello debido básicamente que si bien a través de la reforma introductista se agravó la pena de un delito para el incumplimiento de deberes de sus funciones, dicha norma también deberá de aplicarse para los jueces y tribunales penales en conforme a los criterios establecidos y fundamento jurídico que tengan ellos. En tanto, se declara constitucionalidad de los artículos 24 y 34 de la Ley 04 únicamente con respecto al cargo de inconstitucionalidad expuesto a la acción de inconstitucionalidad que concreta. Juicio o test de constitucionalidad. Antes de ingresar al juicio de constitucionalidad, se debe establecer con exactitud el objeto procesal, la misma que surge de la argumentación que realice la parte accionante. Por lo tanto, desde aquí se considera que se infringen los preceptos constitucionales, los cuales son: respecto a la disposición final primera de la Ley 004, por medio de la acción inconstitucional concreta, hace una denuncia sobre la disposición final primera de la Ley 004, de que los artículos 1, 116, parágrafo 2 y 178 de la Constitución Política del Estado garantizan la irretroactividad de la ley. La verificación se debe realizar a la denuncia que se establece, porque no corresponde la aplicabilidad de la disposición final primera de la Ley 004, porque el defendido está siendo procesado por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
A su vez, se debe analizar e interpretar el artículo 123 de la Constitución Política del Estado, donde la norma constitucional introduce una excepción a la irretroactividad en materia de corrupción para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado. En una interpretación del principio de retroactividad de la ley penal armónica con el bloque de constitucionalidad, no es posible sancionar retroactivamente conductas que no estuvieran previamente establecidas en una ley. Además, conforme al artículo 116, parágrafo 3 de la Constitución Política del Estado, se puede aplicar únicamente la norma de carácter retroactivo siempre y cuando sea a favor del imputado o imputada. Como se menciona, la ley penal no rige hacia el pasado y no tiene vigencia después de ser derogada, pero es posible su aplicación retroactiva cuando es favorable al agente del punible. Tomando en cuenta el artículo 256, parágrafo 1 de la Constitución Política del Estado sobre tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, también tiene peso al momento de la aplicación de una sanción, y la retroactividad en materia penal es mencionada por los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 11, parágrafo 2, establece: nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 9, dispone: nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. El Pacto Internacional, que también forma parte del bloque de constitucionalidad, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra en su artículo 15, parágrafo 1, que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Por lo tanto, la disposición final primera de la Ley 004, al establecer la aplicación retroactiva de sus disposiciones legales para el juzgamiento de los delitos de corrupción y vinculados a este, desnaturaliza el Estado de Derecho previsto por el artículo 1 de la Constitución Política del Estado e infringe el derecho al principio de legalidad penal consagrado en los artículos 116, parágrafo 2 de la Ley Fundamental, artículo 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Analizando el numeral 3.4.2 con relación a los artículos 36 y 37 de la Ley 004, para efectuar el contraste o test de la constitucionalidad con relación a los artículos ya mencionados. Toda vez que los mismos introducen reformas o modificaciones al Código del Procedimiento Penal, modificando así el artículo 90, referido a los efectos de la rebeldía e introduciendo los artículos 91 y 334 bis. Inicialmente puede aplicarse a las causas en tramitación siempre y cuando su aplicación no afecte a los elementos del debido proceso. Vulneración. En criterio del solicitante del incidente, el derecho al debido proceso de su defendido en virtud a que se disponen la prosecución del juicio oral en rebeldía del procesado. 1. No se le comunicará de manera previa y detallada la acusación formulada en su contra. 2. No asumirá defensa. 3. No podrá interrogar a los testigos o peritos. 4. No podrá impugnar la sentencia si es favorable. Con respecto al artículo 37 de la Ley 004, indica que al modificar el artículo 90 de Código Procedimiento Penal, determinando que la declaratoria en rebeldía del procesado no interrumpe el proceso penal por el delito de corrupción. Ahora, amerita precisar lo contemplado por las normas constitucionales, que se le consideran infringidas en ese sentido los artículos 115, 117, 119 en sus parágrafos 2 de la Constitución Política del Estado.
Y también el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 15 de la Constitución Política del Estado. El Estado garantiza el derecho al debido proceso. Artículo 117. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. Artículo 119. Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen. Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por el tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se le pruebe su culpabilidad conforme a la ley. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad y garantías mínimas. En el procedimiento aplicable a los menores de edad, a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Toda persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada conforme a la ley.